Europa está sembrada de castillos, unos reconocibles, casi habitables todavía, y otros reducidos a poco más que un montón de piedras barridas por el viento donde anidan las alimañas y el olvido. Son el testimonio de un pasado no demasiado lejano, de una época atormentada y oscura de la que, pese a su cercanía, ignoramos muchas cosas. La Edad Media. Dentro de sus paredes se decidieron guerras, se vivieron intrigas, se concertaron matrimonios y alianzas. Se gestó, en fin, esa parte visible de la historia en la que caben por igual las hazañas más heroicas y los hechos más miserables. La otra historia, la invisible, la del espíritu y el intelecto, tuvo su sitio en las iglesias y sobre todo en los monasterios, casi los únicos refugios para el conocimiento y la cultura en un continente que por entonces estaba sumido en la superstición y en la ignorancia. Todos y cada uno de esos vetustos edificios tiene mucho que contar. Quizá luego volvamos a alguno de ellos. De momento, son solo el pretexto para acercarnos a dos enigmas de esa Europa medieval que acaso tuvieron mucho en común: los templarios y el Grial. Situémonos a finales del siglo XI. El pretendido fin del mundo no había llegado con el año 1000 y, al parecer, la bestia del apocalipsis iba a seguir encadenada por lo menos otros 1000 años más. Pero la angustia que ese temido acontecimiento había desatado en todo el orden cristiano fortaleció el poder de la Iglesia hasta extremos nunca antes alcanzados. Jerusalén y los santos lugares se convirtieron en la meta para multitud de peregrinos que querían ver con sus propios ojos y sentir bajo sus propios pies el escenario donde sucedieron los hechos que cimentaban su fe. Aunque en manos árabes, los califas de Bagdad y de El Cairo no ponían apenas objeciones a la presencia de los cristianos, que podían recorrer libremente la, para ellos, Tierra Santa. Pero esa tolerancia no iba a durar mucho tiempo. Los turcos conquistaron la ciudad de Jerusalén en el 1090 y con ellos se cerraron sus puertas a la cristiandad. El Papa Urbano II no tuvo dificultad en convencer a reyes y nobles de la urgente necesidad de rescatar los santos lugares. Y en el 1095, en el Concilio de Clermont, prometió indulgencias y otras medidas de gracia para todos aquellos que se incorporaran a tan sagrada empresa. Fue una larga y sangrienta campaña en la que los cristianos no se distinguieron precisamente por su benevolencia. En julio de 1099, el último reducto de los turcos, la mezquita construida sobre el antiguo templo de Salomón, fue arrasada en un auténtico baño de sangre. Al fin, la ciudad santa estaba en manos cristianas, pero siendo mucho no era suficiente. Jerusalén se hallaba en medio de un territorio todavía hostil en el que abundaban bandidos y miembros del ejército vencido que daban rienda suelta a su resentimiento robando y matando a los peregrinos. Era preciso proteger esos caminos y al tiempo dar cobijo y sustento a los viajeros, cada vez más numerosos, que movidos por la fe llegaban desde todos los rincones de Europa. Con ese fin se crearon órdenes religiosas como la de los Hermanos Hospitalarios Teutónicos o la Hospitalaria de Jerusalén. En ese ambiente y bajo esas circunstancias nació en 1118 una humilde, casi insignificante orden,
la de los pobres caballeros de Cristo, que estaba constituida por tan solo 9 hombres. Sus fundadores, Hugo de Pañes y Godofredo de Sena de Mar, y otros 7 caballeros franceses. Su misión: proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Una noble e ingente tarea para 9 hombres que representaban el ideal de los caballeros cristianos, monjes y soldados a un mismo tiempo, comprometidos por un juramento de obediencia, de pobreza y de castidad. 10 años más tarde, durante un concilio, la orden fue reconocida oficialmente, y como por entonces estaban ocupando un palacio construido sobre las ruinas del Templo de Salomón, cambiaron su nombre por el de Orden del Temple. «186 años después, en marzo de 1314, siendo rey de Francia Felipe IV el Hermoso y Clemente V el Papa, los templarios dejaron de existir. Tras un largo juicio que había llevado a la mayoría de sus miembros a la hoguera, el gran maestre de la orden, Jacobo de Molay, ardía también en la pira, cerrándose así uno de los capítulos más misteriosos de la historia del medievo europeo. ¿Pero por qué? ¿Qué había sucedido en esos casi 2 siglos para que aquella orden, nacida con tan altruista misión, mereciera un final semejante? Hablemos de ello mientras contemplamos algunas de sus iglesias y castillos. Son solo una muestra, un pálido reflejo del esplendor que el Temple tuvo en otro tiempo. La historia de lo visible, la que se fundamenta en hechos comprobados, nos dice que aquellos monjes soldados, apenas constituidos como orden, comenzaron a crecer en número y en riqueza con tanta rapidez y provecho que pronto se convirtieron en una de las instituciones económicas y militares más poderosas de su época. Aquellos pobres caballeros de Cristo, que en sus orígenes fueron contemplados con simpatía y recibieron generosas donaciones, empezaron a ser mirados con envidia y recelo. ¿De dónde procedían tan inmensas riquezas? Se fue extendiendo el rumor de que durante su estancia en Jerusalén habían explorado los túneles que rodean el Templo de Salomón y abierto otros nuevos hasta dar con un fabuloso tesoro. Otros, en cambio, sospechaban que, sirviéndose de la alquimia, habían encontrado la forma de transformar los metales en oro. Lo más probable es que fuesen rumores sin fundamento y su prosperidad proviniese de la hábil inversión de las muchas donaciones recibidas y de otras fuentes, entre ellas la explotación de antiguas minas de plata, como las de Hien de la Encina, excavadas ya en tiempos de los romanos. En cualquier caso, y aunque parte de ellos se dedicaran a tareas económicas y administrativas, los templarios seguían siendo monjes y soldados en continua campaña, defendiendo los caminos y luchando contra los árabes. España era en esos siglos un escenario turbulento que requería constantemente de sus servicios. Por eso está sembrada de fortalezas e iglesias cuarteles del Temple donde pudieran descansar, curar sus heridas y orar con recogimiento de acuerdo a sus reglas. También, cuando las circunstancias lo requerían, eran bien recibidos en los monasterios del Císter, la orden religiosa con la que les unía fuertes lazos. Pero de nada sirvió su entrega a la causa cristiana. Pudo más la avaricia de Felipe IV en connivencia con un papa corrupto, ansiosos ambos de acabar con el poder de la orden del Temple y, sobre todo, de incautar y repartirse su enorme patrimonio. En un juicio que duró 7 años, acusados de herejía y sometidos a las más atroces torturas, numerosos caballeros templarios,
sobre todo los que desempeñaban cargos relevantes, terminaron por confesar cuanto sus interrogadores quisieron, incluidos los principales y disparatados cargos que pesaban contra ellos. Negar que Cristo fuese el Mesías, adorar a ídolos, entre ellos a uno con forma de diablo que llamaban Baphomet, entregarse a todo tipo de perversiones sexuales individual y colectivamente, escupir a la cruz y orinar sobre ella durante sus ceremonias, y un largo etcétera de acusaciones similares. Gran parte de ellos fueron quemados en la hoguera, y todos, en ese trance, negaron públicamente que fuese cierto lo que bajo tortura se habían visto obligados a confesar. Hasta aquí la historia visible. Pero ¿qué hay de la otra? De la que ha hecho correr tantos ríos de tinta. La mayoría de los autores coinciden en que las acusaciones que Iglesia y Estado vertieron sobre ellos eran pura patraña, pero al tiempo atribuyen a los templarios profundos conocimientos ocultistas, considerándoles más una secta de carácter esotérico que una orden estrictamente cristiana, o cuando menos que contemplaron los evangelios y la figura de Cristo desde una perspectiva heterodoxa, abierta a otras religiones y a otras formas de pensamiento. En este terreno todo son conjeturas, por más que alguno de esos autores se empeñen en lo contrario. Entre otras cosas, porque si algo caracterizó a los templarios fue el secretismo. Además de los votos de castidad, pobreza y obediencia, el neófito se comprometía con un juramento de silencio que, dados los tiempos que corrían, significaba la muerte si era quebrantado. Así pues, lo que sucedía durante sus ceremonias en criptas como esta queda a la imaginación de cada cual. Ni siquiera sabemos si el célebre Baphomet, cabeza o diablo con pechos al que todos aluden, existió fuera de la imaginación de los inquisidores, que interpretaron a su conveniencia cualquiera de las figuras simbólicas que aparecen representadas en las construcciones templarias. Y ese sí que es un dato objetivo. Los edificios levantados por el Temple proporcionan al observador atento información que sugiere conocimientos de carácter ocultista, lo que en sí mismo tampoco es extraordinario. Los maestros constructores de catedrales también hicieron uso de ellos. Símbolos, medidas, orientación, proporciones o vidrieras responden a conceptos que desde tiempo de Pitágoras buscan más la integración del hombre con lo cósmico que la simple armonía estética. La arquitectura templaria es reconocible. Dentro de su solidez, las fortalezas recurren a formas estilizadas, a elevadas torres, y la planta de sus iglesias y castillos es frecuentemente de forma octogonal, contrastando así con el resto de las construcciones medievales. Tampoco elegían los emplazamientos por razones arbitrarias o puramente estratégicas. Parecían buscar con especial empeño lo que se conoce como lugares de poder. Parajes a veces abruptos y solitarios en los que, por alguna causa, tal vez ligada al subsuelo, es más fácil el recogimiento, la introspección, esos estados que propician el trance místico, el éxtasis o la apertura de conciencia, como ahora decimos. Un estado alterado de la mente que brujos, chamanes, monjes y ascetas de todas las religiones y desde tiempos remotos buscan con ahínco. Esa comunicación con planos espirituales y trascendentes que no solo se favorece en determinados lugares, sino también con la ingestión de sustancias alucinógenas en su justa medida. Paricá, ayahuasca, San Pedro, peyote, belladona, beleño, hachís, usados debidamente y no de forma necia, son llaves para abrirse a esos trances.
Aquí, en el hundido de Armañones, se dice que hubo una abadía del Temple y que fue arrastrada por una riada en el 1250. Si la hubo, de la abadía ya no queda nada, pero sí quedan plantas extrañas, de origen tropical, creciendo libremente junto a la vegetación propia de la zona y que también, según la tradición, eran cultivadas por los miembros de la orden para consumirlas en el curso de sus ceremonias. Y ya que no podemos hablar de certidumbre, consideremos si al menos hubo oportunidad y tiempo para que los templarios se iniciasen en esos saberes ocultos que muchos les atribuyen. Desde su fundación y durante 7 años estuvieron en Jerusalén, y no deja de ser curioso que instalados precisamente sobre el centro místico por excelencia, el Templo de Salomón, en donde ahora está la Mezquita de la Roca, esa piedra en la que Abraham dialogó con Yahvé y sobre la que estuvo a punto de sacrificar a su hijo, la misma roca desde la que Mahoma emprendió un viaje al cielo para encontrarse con ese mismo Dios. No hay forma de saber si ese lugar de poder influyó o no en ellos, pero sí parece claro que se trataba de caballeros ilustrados, espiritualmente inquietos, que no debieron dejar pasar la ocasión de relacionarse con otros como ellos, aunque de diferente religión, estudiosos de la Torá, cabalistas y miembros de sectas islámicas versadas en lo hermético, como los sufíes o los seguidores del viejo de la montaña, los hashishins, expertos en el uso del hashish con fines místicos. Asentados ya en Europa, tampoco habrían tenido dificultad para profundizar en esos conocimientos, porque era precisamente en los monasterios donde se conservaba y alimentaba la cultura y la ciencia, extendida a temas como astrología, alquimia, botánica y otros muchos no necesariamente piadosos. De lo que también debieron ocuparse, aunque con igual secreto, es de un tema de trascendental importancia para los caballeros cristianos de la época: la búsqueda del Santo Grial. De hecho, hay información que parece confirmar su relación con esa copa mística, pero de una forma tan especial, tan herética, que prefiero dejarla para el final. Ahora, para hablar del Grial, vayamos a un escenario diferente en busca de otros caballeros legendarios. Este es el hermoso y apacible paisaje de Gales, en el oeste de Inglaterra. Tierra de leyendas en la que todo fue posible, sembrada de extraños monumentos, de santuarios levantados hace 4 o 5.000 años. Si existen los lugares de poder que antes citábamos, aquí los hay de singular fuerza, a juzgar por el trabajo que se tomó el hombre antiguo para, una vez descubiertos, magnificarlos con descomunales piedras traídas de canteras lejanas. Pero es también la tierra del rey Arturo y de sus caballeros de la tabla redonda. Su historia, inventada a medias o totalmente, que no hay forma de saberlo, se hizo popular en el siglo XII cuando el francés Chrétien de Troyes escribió un libro que relataba sus hazañas. Cronológicamente, el nacimiento del mito artúrico está muy cerca de la fundación de la Orden del Temple. Pero acaso no importe, porque aun siendo la primera referencia escrita, el libro de Troyes recogió y dio forma a lo que ya estaba en el ambiente, el espíritu de la caballería andante. Desde hacía 2 siglos, los juglares ya venían contando las hazañas de los nobles cristianos que recorrían el mundo conocido llevando la justicia en su espada y a Jesús en el corazón.
Con la primera cruzada, esos caballeros creyeron haber encontrado un objetivo concreto para sus altruistas ambiciones: la conquista de Tierra Santa. Pero pronto descubrieron que en ella no estaba lo que buscaban. Aquel territorio conquistado se hallaba lleno de recuerdos importantes para un cristiano. Él estuvo aquí, anduvo por este camino, murió en este lugar, fue enterrado aquí. Sin embargo, eran solo eso: sitios, caminos, huertos. Jesús ya no estaba allí. Puede decirse que aquellos de los caballeros que volvieron lo hicieron cargados de reliquias y de aventuras que contar, pero en el fondo tan vacíos como cuando emprendieron el camino. Seguían necesitando un ideal, algo espiritual y al mismo tiempo tangible, algo como el Santo Grial. No eran frailes ni místicos, eran hombres de acción, y en sus conceptos no cabía que aquello que buscaban no estaba afuera, en lugares remotos cargados de peligro, sino dentro, en el fondo de ellos mismos. Solo algunos, los más afortunados, terminarían descubriendo esa verdad. ¿Pero qué era el Santo Grial? En principio era el cáliz que utilizó Jesús durante la última cena para instaurar la Eucaristía. El mismo cáliz que, según una piadosa tradición, usó después José de Arimatea para recoger parte de la sangre vertida por Jesús durante su crucifixión. Centrémonos por el momento en esa copa como objeto físico y tratemos de seguir históricamente su pista. Cuando no hay documentación escrita, hay que recurrir como fuente a la tradición, algo que los historiadores hacen de continuo. Según esa tradición, en el año 258, entre las reliquias que el Papa Sixto II hizo sacar de Roma ante el riesgo de un saqueo, estaba el Santo Cáliz. Eran tiempos difíciles para la Iglesia romana, así que no hubo protocolo alguno. El diácono Lorenzo, que luego sería torturado en una parrilla y elevado a la santidad, se lo entregó a un soldado amigo para que lo llevase a España y lo pusiese en manos de sus padres, que vivían en Loreto, entonces a las afueras de la ciudad de Huesca. Debió hacerlo así, porque, y ya son datos históricos, el obispo Vicencio mandó construir una iglesia en el 553 para conservar el cáliz. Aunque reformada, la iglesia sigue existiendo y se la conoce como la de San Pedro el Viejo. En ella estuvo durante un tiempo, hasta que por la inminencia de la invasión árabe de la ciudad, el obispo Acisclo ordenó a principios del siglo VIII que fuera trasladado el cáliz a Yebra, donde estuvo escondido en una cueva. De ahí pasó a la ermita de Santa María, hoy de San Adrián, cerca de Borau, todavía en tierra oscense. Nadie dudaba por entonces que se trataba del cáliz auténtico, y así debe constar. Prueba de ello es que el rey Ramiro I hizo construir en Jaca una catedral para que tan importante reliquia estuviese en un marco adecuado. Eso fue en el 1044. Pero no iba a terminar ahí su peregrinaje, porque después fue llevado al monasterio de San Juan de la Peña, donde durante casi 3 siglos el cáliz permaneció tranquilo, siendo objeto de veneración y oficiándose con él en ocasiones muy solemnes. En 1399, el rey de Aragón, Martín el Humano, decidió que debía estar en la capital y ordenó que fuese llevado a Zaragoza, donde estuvo en 2 capillas reales, hasta que el 18 de marzo de 1437 fue entregado solemnemente a la Catedral de Valencia por decreto del rey Alfonso V el Magnánimo, y en la Catedral de Valencia está desde entonces.
Se conserva protegido por un cristal blindado en medio de un extraordinario retablo renacentista en la llamada Sala Capitular Antigua, de donde sale 2 veces al año con el imponente ritual que corresponde a una reliquia de tal importancia. La copa, el cáliz, es de ágata, y su estudio técnico lo sitúa entre el siglo II antes de nuestra era y el siglo I después de Cristo. Es decir, por sus características y antigüedad, encaja en la época y el lugar adecuados. Con el tiempo se le añadió una peana también de ágata, ricamente adornada, y 2 asas de oro burilado. Si es ciertamente el cáliz que usó Jesús durante la última cena, nadie puede afirmarlo, al menos con total seguridad. Pero la tradición así lo sostiene desde hace 18 siglos. Y de todos los cálices que pretenden ser el auténtico, este es el único que puede lícitamente aspirar a ese título. Sin embargo, aun siendo probablemente el verdadero, este cáliz poco o nada tiene que ver con el grial que buscaban los caballeros del rey Arturo. Dice la leyenda que José de Arimatea abandonó la tierra de Israel y llegó al país de Gales trayendo consigo el cáliz. También le acompañaban sus discípulos, con los que habría fundado la primera mesa del Grial, en recuerdo de la última cena. Aquí, en Glastonbury, levantó, siempre según la tradición, la primera iglesia cristiana de las islas, donde al menos por un tiempo permaneció el Santo Cáliz. Ya no está, si es que alguna vez estuvo, y es lástima, porque este enclave tan cargado de romanticismo y donde el bienestar, la paz interior, es experimentada hasta por los visitantes menos sensibles, sería el marco idóneo para un símbolo como ese. Entre las ruinas de su vieja abadía, una tumba, la del rey Arturo. Al menos eso reza en el cartel, aunque no estén aquí sus restos. De hecho, ni siquiera hay certeza de que tan ejemplar monarca haya existido nunca. Sin embargo, la leyenda tiene tal fuerza que en la imaginación popular él y sus caballeros fueron indiscutiblemente reales. La cuestión ahora es que, de acuerdo a esa saga legendaria, cuando Merlín, el druida cristianizado, crea la tabla redonda en torno a la que se sientan Arturo y sus caballeros, el grial ya no está en Glastonbury, ni en sitio alguno reconocible. El símbolo ha sustituido al objeto físico y se encuentra bajo la custodia de un rey herido que no puede morir, en el castillo que corona un monte de simbólico nombre, Mont Salvage, el monte de la salvación, en medio de un territorio simbólico, la tierra desolada. Por eso, cuando un día de Pentecostés el grial radiante se aparece sobre la tabla redonda, incitando a los caballeros a ir en su busca, estos no saben a dónde deben dirigirse. Será el propio camino el que vaya proporcionándoles las claves y poniéndoles en la adecuada dirección. En definitiva, se trata de un viaje iniciático durante el que deberán vencer tentaciones, arrostrar peligros de todo tipo, enmendar injusticias, salvar doncellas. Cada hazaña tiene a su vez un rico simbolismo y por tanto una doble lectura, porque pese a ser un mito cristianizado, el rey Arturo y sus caballeros hunde sus raíces en lo pagano, en lo mágico. El hecho de que Merlín, el inspirador de la tabla redonda y tutor de ese proceso iniciático, sea un druida, un mago, es en sí mismo significativo. El grial no es solo el cáliz de la última cena, es el símbolo de la renovación, de la muerte como principio de la vida, el atanor del alquimista, donde el metal corriente se transforma en oro. De todos los caballeros que salieron en su busca,
Solo 3 llegan a la meta y en la mítica ciudad celestial de Oriente asisten a la misa que con el propio Grial oficia Jesús. Ser Galahad, el caballero virgen, que ya era limpio de corazón al iniciar el camino y que muere en plenitud de gracia cuando el Grial retorna al cielo. Perceval o Parsifal, apodado el tonto perfecto, que en el viaje de regreso se queda en Montsalvatge, donde la tierra desolada ha fructificado de nuevo y sustituye al rey herido. Y Bors, el hombre corriente, que ya ha dejado de serlo y que será el único que vuelva a Camelot a relatar lo sucedido. Ninguno se ha quedado con el cáliz, porque la lección última de la leyenda artúrica es que el Grial, cuya posesión entraña la inmortalidad y el poder absoluto, solo puede ser alcanzado por el que ya no lo necesita, por el que, tras recorrer con éxito ese camino de iniciación, descubre que el Grial, el símbolo de la divinidad, ha estado en su propio interior durante todo el tiempo. ¿Ese era el Grial que buscaban los templarios? Sí y no. Parece obvio que una orden familiarizada con un concepto del hecho religioso mucho más profundo que el del pueblo llano y que además practicaba técnicas para alcanzar el trance místico, buscase a Dios dentro de uno mismo y no fuera. Pero según deducen algunos investigadores, los templarios, más que buscadores, se consideraban custodios del Grial, dándole a esa palabra otro sentido, el que se deriva de su raíz gaélica y que no alude al continente, es decir, al cáliz, y sí al contenido, esto es, a la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo no como tal, sino nada menos que como estirpe. Accediendo a fuentes que ignoramos, ellos estaban convencidos de que Jesús, el Jesús hombre, había mantenido relaciones estables con María Magdalena, de la que tuvo 1 o más hijos. Presuntamente sabían también quiénes eran los descendientes, y su tarea como custodios era proteger ese linaje hasta que, llegado el momento adecuado, uno de sus miembros pudiese acceder al trono de un país europeo, quizá Francia. ¿Hasta qué punto eso pudo influir en la sangrienta disolución de la orden a manos de Felipe IV es algo que, aun teniendo sentido, pertenece al terreno de la simple especulación? Aunque herética, la idea de una posible descendencia de Jesús no es tan descabellada y ha estado y sigue estando en la mente de muchos. Varias dinastías inglesas medievales trataron de legitimarse aduciendo esa descendencia en línea directa de Jesús. Y en este recién terminado siglo, ese era el argumento con el que algunos grupos influyentes aspiraban a restablecer la monarquía en Francia y sentar en su trono a uno de los descendientes de esa estirpe. Fantástico, tal vez, pero también posible. Ese, como otros secretos, quedó sepultado junto a los restos de los últimos templarios.